Bueno, vamos a diseñar un local comercial y como de alguna manera hay que irse adaptando a esta situación de incertidumbre que vamos viviendo, eh, no sé yo de qué manera lo vamos a ejecutar o cómo lo vamos a ir llevando a la práctica, pero les quería mostrar una presentación que hicieron unos compañeros de ustedes en el año 2015, en donde lo que se diseñó fue un local comercial también, y en ese caso trabajábamos con un proyecto que era el proyecto de Film Andes, que no saben si saben lo que es un proyecto que se va a llevar a cabo en la bodega eh, Arisu, en el edificio de la bodega Arisu, que está medio abandonado, que ahora ha, eh, pertenece a la Municipalidad de Godoy Cruz, y se va a llevar adelante ese proyecto ahí. Entonces, en ese momento, lo que hablábamos era decir, bueno, Film Andes, que es un clúster de industrias creativas, tenía la posibilidad de hacer un shopping en ese lugar, y entonces había que ver qué tipo de locales se iban a hacer en ese shopping. Dentro de las particularidades que planteó el grupo, ya enseguida lo van a ver, lo presentó a través de un video. Y a ver, acá dicen que creen que sí, ya estamos. Ya. Bueno, un video en donde explican el concepto, y van a ver ustedes si se alcanza a transmitir o no el concepto del local que plantean, en donde un poco de lo que se trataba era de ver cómo se potenciaba las industrias creativas con la posibilidad de la venta del vino a través de distintas bodegas, o de presentar vinos de distintas bodegas que hoy tienen en Mendoza distintos actores de la industria del vino. ¿Ah? Cuando me refiero a actores, no me refiero nada más que a los que actúan en las películas, sino también a productores, musicalizadores y algunas celebridades que pueden ser conocidas a nivel nacional o internacional. Entonces, quería primero, como introducción, mostrarles el video de lo que habían hecho estos compañeros de ustedes.
Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué impresión les causa? ¿Qué se entiende, no se entiende? Y como que iban a combinar la tecnología, o sea, el campo de la tecnología con la industria del vino, Sí, pero no terminé como de entender qué iban a hacer, o sea, como puntualmente. y es una vinería o un local de venta de vinos. Sí, y con la tecnología que iban a hacer. Y con la tecnología, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, la idea era que a través de códigos QR o esas pantallas que aparecían en la vidriera o ese tipo de cosas, poder acercar la experiencia del vino al consumidor. Entonces, vieron, cuando empieza el video aparece esta persona que se pone la, la máscara esa o los anteojos para ver experiencia de realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, a partir de las etiquetas de código QR en las etiquetas de las botellas de vino, ver las diferentes bodegas o situaciones que tuvieran que ver con las diferentes bodegas, los diferentes paisajes o historias personales de los dueños de las bodegas o cosas así por el estilo, que fueran de efecto de realidad aumentada, que estuvieran relacionados con el consumo del vino. Se ¿Ah? veía como muy interesante e innovador y diferente, o sea, creo que no lo había escuchado nunca. ¿No? Bueno, entonces fíjense, no sé si se alcanza a ver el concepto. Yo veo el video este de nuevo y, por ejemplo, lo que veo fuera de lugar es el tema ese de la moto en la vidriera. Pero en su momento no se les ocurrió qué otra cosa poner. A lo mejor la vidriera podría haber estado más relacionada con esta cuestión del vino en vez de una moto haber puesto, o del vino o del cine, en vez de la moto haber puesto unas cámaras de filmar antiguas o algo que simulara un set de filmación o alguna cosa así por el estilo. Y vieron que está la puerta y hay una cava que está refrigerada para los vinos más de alta gama y sobre la vidriera en esa parte aparece una pantalla de video, que no sé si alcanza a percibirse como una pantalla de video, en donde la idea era ahí ir mostrando escenas de películas de los famosos o las bodegas de los famosos o ir manejando información que estuviera relacionada con esos famosos dueños de la bodega, el cine y la vitivinicultura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer este año va a ser un local comercial dentro del pasaje San Martín. ¿Ah? Y entonces en ese concepto que ustedes van a tener que definir dentro de lo que es ese local, primero van a tener que definir ustedes qué tipo de local o qué actividad se va a realizar dentro del local, que sea una actividad que de alguna manera podamos potenciarla desde el lugar en donde estamos ubicados, que es el pasaje San Martín. Ustedes saben de cómo se han refuncionalizado un montón de espacios o edificios antiguos en diferentes lugares del mundo, y entonces nosotros creemos, o yo creo, junto con el arquitecto que invité a trabajar en esto, que es una persona que ha sido administradora del pasaje durante algún tiempo, que mucho del contenido de lo que es el pasaje San Martín está desperdiciado. ¿Ah? O sea, adentro hay toda una historia, situaciones, cosas que han pasado, cosas que han vivido. Ha sido un hito. La construcción del pasaje fue el primer edificio de más de una planta que se construyó en Mendoza. ¿Mm? Se construyó en el año 1926. Y cuando terminó de construirse, la gente no se quería ir a vivir al pasaje San Martín porque todavía tenía recuerdos del terremoto de 1886 que hubo en Mendoza, y entonces le daba miedo al punto que tenían que sortear algunos departamentos. Los primeros departamentos se sortearon para que, y se rifaron gratuitamente para que la gente empezara a perderle el temor y aceptara el hecho de vivir en un edificio, en Mendoza, en un edificio de más de una planta. ¿Ah? Entonces, como que de golpe, hoy, si nosotros eso que podría ser la vejez que plantea el pasaje, la transformáramos en trayectoria y pudiéramos rescatar determinados valores, tendría que haber
o habría locales, yo entiendo yo que habría locales comerciales o actividades comerciales que podrían ser potenciadas a partir de ese lugar en el que se encuentran, ¿no? Entonces, como concepto o como primera actividad, yo les diría que fueran pensando, no sé si porque ya por la hora que es, alcancemos a ver las cosas que nos iba a presentar Juan Yasli, que es el arquitecto que les digo. Pero como primera actividad, para que ustedes vayan pensando para la clase que viene, es ir pensando qué tipos de negocios o qué tipo de actividades comerciales entienden ustedes que podrían ser potenciadas dentro de ese espacio que es el pasaje San Martín, ¿ah? Dentro de lo que es Mendoza, ¿m? Y dentro de lo que es una actividad comercial que tiene que ser, fundamentalmente, tiene que ser una actividad que genere ingresos, o sea, que sea rentable, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, y ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿cómo se define un concepto? Yo prefiero que eso, hagamos una práctica en donde ustedes busquen en internet o busquen información y empiecen a ver cómo poder definir un concepto para el diseño de un determinado local comercial, ¿no es cierto? Y les voy a dar, sí, ejemplos de cómo definimos o cómo transmitimos conceptos desde el estudio. Lo que yo he encontrado a lo largo de mi carrera profesional como potenciador, si se quiere, de lo que es el proceso de diseño, es este libro que está presente en la biblioteca, que es una publicación que hace el INTI, que es el Instituto de Tecnología Industrial, no sé, seguramente lo conocen, que tiene a su vez un departamento de diseño industrial, pero está dirigido fundamentalmente a objetos. Entonces, lo que les pueden utilizarlo esto como referencia, acá fíjense que habla en el primer paso de una definición estratégica, diseño de concepto, diseño en detalle, verificación y testeo, producción, mercado y disposición final. ¿A qué se refiere con disposición final? Ustedes saben que hoy una de las principales preocupaciones que tenemos o que deberíamos tener los diseñadores hace 10 o 15 o 20 o 50 años atrás, no nos preocupábamos en dónde iban a ir a parar los objetos que se diseñaban. Eso generó una cantidad de basura importante en cuanto a perjuicios por el medio ambiente, y les contaba yo a ustedes que si querían introducirse o ver un poco más respecto a este tema, investigaran o vieran en internet el tema este de la isla de plásticos que está flotando en el Pacífico. Entonces hoy no podemos dejar de lado eso que es la disposición final, cómo se va a utilizar, cómo se va a reusar, cómo se va a reciclar. Siguiendo para atrás, el mercado, en esta visión que tengo o que quiero compartir con ustedes, y de alguna manera mi intención es generar una masa crítica de diseñadores que piensen en función del mercado. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado otras actividades como pueden ser las prácticas sociales o las prácticas sociales educativas. Al contrario, participo y participo mucho en eso. Pero como les decía, no podemos hablar de diseño sustentable si no tenemos diseñadores sustentables. Y la forma de hacer que un diseñador sea sustentable es poder incorporarlo al circuito económico provincial. En ese circuito económico provincial, otra de mis preocupaciones es la de decir, bueno, tenemos una de las primeras escuelas de diseño de Argentina, una de las primeras de Latinoamérica, y Mendoza no se ve como un polo de desarrollo del diseño. Y entonces nos ponemos a mirar para atrás y vemos distintos tipos de estrategias o de actividades o que se han, y analizamos y decimos, bueno, ¿con qué tendrá que ver esto? Y que a lo mejor desde el diseño nunca hemos visto a las empresas como como un aliado en esto de hacer llegar el diseño y hacer llegar productos diseñados al público en general. Si ustedes ven lo que fue la historia del Bauhaus, de la Bauhaus, la escuela de la Bauhaus nace a partir de la necesidad de la municipalidad o el gobierno de Dessau, que era una región de Alemania, de poder
de poder introducir los productos que se fabricaban en esa región en el mercado internacional. A partir de todas las ferias internacionales, los alemanes iban a las ferias y veían que aparecían productos que para el público eran mucho más atractivos que los que ellos hacían o que los que ellos proponían. Y entonces generan el Bauhaus para poder apoyar a las empresas. ¿Ah? Entonces, eso es algo que de alguna manera nosotros deberíamos replicar. Y desde mi espacio de docencia, lo que intento es tratar de hacer que eso funcione de una determinada manera. ¿Ah? ¿Podés atender? ¿Ah? Funcione de una determinada manera. Entonces, eso tenemos que ver, no sé cuáles son los orígenes pueden ser que estemos en una facultad que es de artes primero y de diseño después. Puede tener que ver con las estrategias que se han manejado en la inserción del diseño desde la facultad, o puede tener que ver con las estrategias que hemos tenido los diseñadores egresados de esta primera escuela de diseño en nuestra propia inserción. ¿Ah? Bueno, aparece acá cosas que tienen más que ver más íntimamente con el diseño, ¿no es cierto? Que es la puesta a prueba, verificación y testeo, diseño en detalle, diseño de concepto, y lo primero que aparece es la definición estratégica, que es eso que vamos a hacer. Entonces, ustedes deberían primero hacer foco en la definición estratégica. Cada uno de estos puntos está tratado dentro de esta publicación individualmente, pero habría que hacer una transferencia de lo que es el diseño de producto a lo que puede ser el diseño de espacios. ¿Ah? Y después empezar a pensar en el concepto. Y cómo diseñar o cómo generar un concepto de un espacio que tiene que cumplir con las características de lo comercial en un lugar particular como el Pasaje San Martín, y en donde de alguna manera nosotros nos tenemos que parar sobre eso y tenemos que ver cómo potenciamos el hecho de estar en el Pasaje San Martín, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ver cuál es el concepto de diseño que manejamos. Fíjense qué importante que puede ser esto si ustedes comparan, por ejemplo, lo que es hoy la Galería Tonsa con lo que es el shopping. Desde lo que es el programa de arquitectura, ¿ah? Los dos edificios son exactamente iguales. Y sin embargo uno funciona y el otro no. ¿Ah? ¿A qué me refiero con que uno funciona? Primero, ¿a qué me refiero con que el programa de arquitectura son iguales? En uno, los dos tienen playas de estacionamiento. En el shopping están destinadas a los clientes del shopping. En la Galería Tonsa están destinadas a las personas que son dueños de los locales y a las personas que viven en los edificios. Los dos tienen baños públicos. En la Galería Tonsa están destinados a los dueños de los locales comerciales. De hecho, si uno no es amigo de algún dueño de algún local comercial y va y pide la llave y entra, ¿no es cierto?, no tiene acceso al baño. En el otro tiene acceso libre. Los dos tienen estanes dentro de los que son los grandes pasillos. Los dos se diseñaron con un supermercado como punto atractor. El supermercado de la Galería Tonsa estaba en el sótano, de la Galería Tonsa, donde después aparecieron boliches o se utilizaron para otro tipo de cosas, y es un espacio derrumbado y abandonado, y en el otro el supermercado funciona. Las primeras escaleras mecánicas que hubo en Mendoza estuvieron en la Galería Tonsa para que la gente pudiera tener acceso al supermercado. Hoy esas escaleras mecánicas las sacaron y fueron a parar a la barraca. ¿Ah? En el shopping las escaleras mecánicas funcionan. Entonces, en los dos hubo locales comerciales. Hoy lo que vemos es que proliferan los porno shop. Los dos tienen cine. Hoy son cines, ¿cómo se llama?, de contenido para adultos. En la Galería Tonsa, en el shopping funcionan como cine. De hecho, el shopping inauguró sin cine y después vio la necesidad de los cines. ¿Ah? Los dos tienen espacios públicos para que la gente pasee, y en alguno la gente pasea y en el otro la gente entra nada más que cuando no le queda más remedio. Los locales del shopping se alquilan a 30, 40, 50 mil pesos por mes, pagan expensas y qué sé yo. Los de la Galería Tonsa no lo vas a poder alquilar a más de 15 mil pesos. ¿Está bien? Con suerte. Y entonces terminan siendo refugio de cuevas de manejo financiero, cuevas de
de manejo de contenido para adultos, pongámosle, ¿no es cierto? Cuevas de fotocopiadora, y algunos de los locales que funcionan son los que dan directamente a la calle, ¿ah? Porque no valoran o no ha sabido la administración de la Galería Tonsa manejarlo correctamente. Dentro de esos dos programas, si nos ponemos a analizar desde lo comercial, por qué uno funciona y el otro no, podemos decir que el de la galería, del shopping funciona porque tiene una administración centralizada, ¿ah? Todos los locales son del mismo dueño, que es, ¿cómo se llama? Alto Palermo, ¿ah? Todos los locales son del mismo dueño, y los alquila, y en cambio en la Galería Tonsa los locales se vendieron a diferentes dueños, y esos diferentes dueños, en vez de pensar en un bien común, y en vez de generar una administración que tuviera que ver con el bien común, decidieron empezar a cortarse solos. Y entonces las cocheras que le correspondían a cada uno de estos locales por ser parte del local, en vez de destinarla al público, la empezaron a utilizar para ellos o la alquilaron. Los espacios comunes, donde se quema un foco, no hay nadie que lo reponga en la Galería Tonsa. En el shopping sí. Fíjense que esta sí es una transformación que supo hacer la Galería Piazza. Si nos acercamos y vemos la Galería Piazza, vamos a ver que en la Galería Piazza sí lograron hacer un consorcio en donde se generó de alguna manera una administración centralizada, y eso fue, o eso es para mí lo que hace la diferencia entre lo que hoy es la Galería Piazza y lo que es la Galería Tonsa. ¿Ah? Y después, cómo fueron muriendo todas las otras galerías que no lograron eso. Miren la Caracol, donde los locales que hay en la Caracol, en la medida que uno cada vez va subiendo más, ¿no es cierto? Porque el uso del ascensor en algún momento se deterioró o no se usa porque genera gasto y nadie los quiere pagar, o lo que sea, terminan siendo locales que están destinados a los jóvenes, que son los que pueden llegar más arriba. ¿Está bien? Y en esos locales destinados a los jóvenes también encontramos un mundo que de alguna manera podría ser o era en su principio underground, y hoy ya está cada vez más aceptado socialmente, como puede ser todo el tema de los tatuajes, los piercing y todo ese tipo de actividades. ¿Me siguen más o menos con lo que les voy explicando? Sí. Sí. Y se entiende lo que quiero decir. ¿Ah? Bueno, en el pasaje San Martín, ya a ver, cuando nos presenten el proyecto, hay una situación que es bastante parecida a la de la Galería Tonsa, lo que hace de que sea una cuestión caótica. Pero dentro de ese caos surgen actividades nuevas, como puede ser las visitas guiadas. Hay un montón de chicos jóvenes que conocen 2 o 3 idiomas y que están interesados en el turismo, que de hecho son la mayoría de estudiantes de turismo, que se presentan en diferentes hostels, hoteles y lugares en donde puede haber un público extranjero, el cual sí valora, porque ese público extranjero sí valora conocer esa Mendoza profunda, si queremos decirle, y entonces los invitan a conocer el pasaje San Martín. Y de forma absolutamente informal, llevan a esos extranjeros a vivir la experiencia de conocer los rincones del pasaje San Martín. Y a estos extranjeros les resulta interesante. Y les pagan por estas visitas guiadas en el pasaje San Martín. Entonces esa es otra de las cosas que a lo mejor se podrían tener en cuenta. Yo les voy tirando puntas, pero acá cada cual tiene, o sea, cada grupo va a tener que elegir uno de los locales que existen en el pasaje y proponer una actividad. Ahora yo les voy a mostrar cómo presentamos un concepto de diseño nosotros desde el estudio cuando tenemos que hacerlo. Y como ejemplo, voy a agarrar uno de nuestros clientes, ya de nuevo está por acabar, que es Todo Rico, y les voy a mostrar un local comercial, ¿no es cierto?, que es Todo Rico en la calle Garibaldi, no sé si lo ubican, cuáles son las características que tenía cuando lo inauguramos esto tiene que haber sido hace 5 años aproximadamente, ¿no es cierto? Vean esa imagen y quédense con esa imagen. Lamentablemente no tengo fotos del interior, pero vean eso. Y entonces este local, que había sido
durante un tiempo de una panadería que tenía una trayectoria espectacular en Mendoza, que era la 9 de julio, ¿no es cierto? Que era panadería, confitería, sanguchería, o sea, se vendían un montón de artículos de farináceos, de artículos provenientes de la harina, y cuando quisieron alquilarla, se fallece una esta panadería la funda un señor y una señora, que era Pierafita, el dueño y la esposa, y tienen 3 hijos. Fallece el padre de familia, y queda uno solo de los hijos a cargo de la panadería y la mantiene porque era la actividad principal o por una cuestión que tiene que ver más con lo familiar, para no quitarle una actividad a la madre, porque la madre vivía la panadería como si fuera su vida. Pero los otros 2 hermanos se desentienden. Sin embargo, todos los meses iban a buscar utilidades de lo que generaba el negocio, porque entendían que el negocio lo había hecho el padre y eran de los 3, pero el que trabajaba era uno. Cuando fallece la señora, este que trabajaba dice: miren muchachos, yo he decidido dejar la panadería, no trabajo más, uy, ¿qué vamos a hacer? Que si alquilemos el local. Entonces, para alquilar el local hay una cuestión que se llama fondo de comercio, que es, uno no solamente está alquilando el local, sino que también está alquilando de alguna manera o cediendo la trayectoria o el punto que esto tiene. Ese fondo de comercio caduca a los 2 años. De hecho, durante 2 años ese local estuvo cerrado porque por el precio que pedían por el fondo de comercio, nadie lo quería alquilar. Pero a los 2 años, nosotros se nos ocurre empezar a pensar en una sucursal en el centro, vemos el local desalquilado, vamos a averiguar lo que pedían, y pedían por el fondo de comercio $250.000, que era una cifra que no estábamos dispuestos a pagar desde Todo Rico, porque tampoco teníamos la posibilidad de pagarlo. ¿Está bien? Entonces, queda eso, pasan los 2 años y medio, los 2 años, se pierde el fondo de comercio, y entonces sale el local en alquiler. Y en cuanto sale el local en alquiler, nos enteramos, vamos y lo alquilamos, y en su momento lo alquilamos por 20.000 pesos mensuales. Ese es un local que cuando nosotros planteamos la segunda remodelación, se estaba alquilando en 90.000 pesos por mes. Cuando este localcito que se ve acá al lado salía 15. Para que ustedes se den una idea de la trayectoria que tenía la panificadora esta, la panadería 9 de julio, después de 2 años, cuando abrieron, la gente seguía yendo creyendo que era la 9 de julio, a pesar de los carteles que están acá, que por otro lado, como son tipo bandera y avanzan sobre el espacio público, sobre la vereda, son tapados por los carteles de los otros locales. Fíjense este acá, que tapa a este. Entonces la gente entraba porque creía que habían reabierto la 9 de julio. O sea, para que vean que esos $250.000 que pedían en su momento por ¿cómo se llama? La llave del negocio, ¿no es cierto? Por el fondo de comercio, no eran exagerados. O sea, realmente era un local que sabíamos nosotros que abriéndolo ahí era un punto en el cual íbamos a vender o vender. Pasaron 5 años y decidimos, por la gerencia de la empresa, decir: che, dejemos de pagar lo que estamos pagando acá y vámonos al local de al lado que se desocupó, que vale 15.000 pesos. Entonces, lo primero que hacemos es un relevamiento. A eso lo mandamos al Mariano, le decimos: Mariano, anda y relevate el local comercial, que es lo primero que tenemos que hacer para ver de qué se trata. Bueno, el local tiene 2 plantas, fíjense, acá hay una planta alta con un espacio cerrado, necesitábamos los baños. Este espacio nosotros lo utilizábamos en el otro local, en la planta alta teníamos la panadería. Esa panadería, habilitarla acá hoy, hubiera sido muy engorroso, y por otro lado la empresa ya había iniciado un proyecto de una planta industrial en el parque industrial de Maipú, en donde se iba a generar esta estrategia que yo les decía de la cocina central y las cocinas satélites, o sea que este espacio no lo íbamos a necesitar. No podíamos habilitarlo al público porque necesitábamos que esta escalera tuviera más de 1,20 m de ancho, y no lo tiene. Entonces, para habilitar esto como comedor para el público y lo que fuera, necesitábamos ensanchar la escalera. Pero existía la posibilidad de hacerlo más adelante. Estas son las imágenes del local en el momento en que el que estaba antes lo abandona. Y a partir de ahí empieza
lo que es el concepto. ¿Ah? Decir, bueno, vienen a mí, me plantean eso, y decimos, bueno, a ver, definamos un concepto para este nuevo local, porque ya que lo vamos a cambiar de lugar, podemos renovar la imagen de Todo Rico. Acuérdense y quédense con esa imagen del cartel de color negro, ¿no es cierto? Y el negro asociado a la alimentación. Y entonces empezamos a ver que el contexto cultural hoy acepta como comida sana y accesible otros colores. ¿Mm? Y otras características en esa comida sana y accesible. El concepto que tenía Todo Rico antes de esto era un concepto en donde la comida sana era la comida que te daba tu abuela, la comida casera, la comida de cuando salud significaba estar gordito, ¿no es cierto? Y ser fornido, y hoy la salud está más asociado a la delgadez. ¿Ah? Y entonces esa comida que siempre era de porciones más generosas, muy sazonada y se quiere muy grasosa, tenía que cambiar, o que se percibía como esa comida casera, tenía que cambiar de concepto. A partir de ahí definimos, bueno, la ambientación del local. Acá hay un juego que tiene que ver con no inventar la rueda de nuevo. ¿Ah? Hay gente, nosotros podríamos parar y decir, no, somos diseñadores, tenemos que desarrollarlo nosotros. Bueno, no, hay gente que ya estuvo analizando estas cosas en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Y entonces analizamos cómo funcionaban o cuáles eran las características valoradas en un contexto cultural como el europeo, ¿no es cierto?, que nosotros somos muy copiones de lo europeo como cultura, de las costumbres europeas, y entonces dijimos, bueno, empecemos a ver cuáles son las características de los locales de vida sana. Y si se quedan o recuerdan la imagen anterior, estamos lejísimos. ¿Mm? ¿Está bien? Ahora, en esta presentación de concepto, ¿de qué nos valemos? Nos valemos, o sea, ustedes piensen que hasta este momento todavía no nos han contratado. ¿Ah? Está bien, existe una relación, hace años que llevamos trabajando juntos, permanentemente nos vienen a buscar, nos consideran valiosos, hay un montón de factores que son positivos, pero todavía no nos han contratado. Entonces el esfuerzo que yo tengo que hacer para poder ver si esto va a funcionar o no va a funcionar, tiene que ser el mínimo posible. ¿Ah? Porque ese esfuerzo todavía no me lo pagan, lo voy a cobrar. Acuérdense que vendemos bienes intangibles. Estamos vendiendo cosas que todavía no existen. ¿Mm? Y entonces necesito mostrar de alguna manera qué es lo que vamos a proponer o por dónde va a ir eso que nosotros proponemos. Entonces nos valemos de que hay fotografía e información que encontramos en Internet. A partir de eso, con un diálogo con el cliente, vamos viendo si eso está alineado o si estamos desarrollando un concepto que está alineado con la estrategia de la empresa. ¿Ah? Que era el primer punto que veíamos en ese manual del INTI, en donde aparecían cómo generar el proceso de diseño. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces fíjense qué cosa, ambientación de local, colores claros, blanco, gama de terracota, teja, colores que podrían llegar a funcionar. ¿Ah? Acá hubo una discusión respecto de los colores, porque en principio queríamos poner el amarillo, pero acuérdense que el logo de Todo Rico es un color, ¿cómo se llama?, rojo. Entonces, para no saltar tan violentamente del rojo al amarillo, decidimos, bueno, busquemos colores que estén relacionados con el rojo y veamos a partir de ahí si podemos generar un cambio de imagen dentro de lo que es la marca. ¿Ah? Y entonces empiezan a aparecer cosas rojas. Respecto del exterior, fíjense que son fotografías de cosas que ya existen. Mesas, sombrillas, plantas, generar un deck. ¿Ah? Fíjense cómo a partir de 3 trazos se puede generar la idea, y mostrando esto, podemos generar la idea de qué es lo que se quiere, o qué es lo que se quiere, ¿cómo se llama? O ir mostrándole a nuestro cliente hacia dónde pensamos dirigir el proyecto. Y a partir de ahí vamos a la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación tenemos acá? Y fíjense que en esto de la comida sana aparece un esquema que tiene que ver con el pollo y el pescado, que son comidas que son menos pesadas, no para relacionadas con el pollo y el pescado, ¿no es cierto?, que no es para vegetarianos, pero está relacionada con el pollo y el pescado. Estas que son más pesadas, que están relacionadas con la carne de res, ¿no es cierto?, y estas que sí son para vegetarianos o a lo mejor para veganos. Y fíjense que en esta comunicación, que también son avisadores tipo pizarra, ver cuál es el color del avisador, si es blanco, negro o bordó, como duda, ¿ah? Que en esta comunicación hay también un espacio para poner cosas escritas con tiza, que tienen la ventaja respecto de esto en la comunicación,
de presentarse como novedad o como comida fresca. Si yo encuentro algo escrito en una pizarra con tiza, entiendo que es una oferta del día o que es algo que está recién hecho. En cambio, si yo genero este tipo de comunicación, estoy mostrando que si me tomé, que son lecturas que el cliente o que la persona, el usuario hace, ¿no es cierto? Veo esto y estoy viendo de que acá ya hay una intención que tiene que ver con una proyección que va de varios meses, porque no me voy a gastar en generar este tipo de comunicación. Entonces, si es algo que va a ser momentáneo, ¿no es cierto? Entonces, habla de que esto a lo mejor pueden ser alimentos que estén elaborados con antelación, y a lo mejor esa antelación es mucha. ¿Ah? En cambio de esto, de alguna manera tiene una lectura que es más, que tiene que ver con lo, una lectura que tiene que ver con lo inmediato, con lo reciente. Piensen que lo mismo pasa cuando yo estoy, presento una empresa. Si yo voy a hacer el cartel de una empresa, que esa empresa tiene intención de quedarse y va a quedar mucho tiempo, y está bueno que lo haga de hormigón, no que lo presente como si fuera un afiche, como podría ser una cartelera cinematográfica. ¿Por qué? Porque ese afiche de la cartelera cinematográfica yo entiendo de que periódicamente es renovado. Entonces, si la empresa de golpe apareciera presentada con un cartel realizado de esa forma, estaría dando a entender de que no es mi intención quedarme mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Mm? Bueno, fíjense, comunicación respecto de la carta, generar una carta que sea simple y clara, y respecto de los envases, bueno, aparecen tres tipos estos son los envases de las viandas que se entregan, ¿no es cierto? Están cerrados con atmósfera controlada, y aparecía a ver si manejábamos el blanco y el negro, o el bordó y el blanco, o el bordó solo o el negro solo, en función de lo que fuera más económico en ese momento. Bueno, ahí vimos el concepto y vemos que el concepto nos lo aprueba. Entonces ahí ya si nos ponemos de acuerdo con el precio, ya nos podemos poner a trabajar en el proyecto. ¿Ah? Y entonces acá va el proyecto. El proyecto plantea acá, fíjense, estos son los primeros esbozos, en donde como no sabemos si vamos a poder habilitar o no la planta alta, dejamos este pasillo, y dejamos la cocina separada del pasillo. Podríamos haber ganado más espacio en la cocina, pero nos habríamos perdido la posibilidad de ocupar en un futuro este espacio de acá arriba. Este espacio de acá arriba, ¿qué destino va a tener? Y hoy parece que lo vamos a definir como una sala de capacitación para el personal. ¿Ah? Y ahí nos lo habilitan. Y después, con el tiempo, nos iremos haciendo los sonsos y empezaremos a dejar que la gente que compra las viandas acá suba y coma arriba cuando es gente de mucha confianza. ¿Está bien? O sea, fíjense que se trata de ir previendo situaciones en donde a lo mejor después más adelante, si nosotros pusiéramos la cocina hasta acá, nos ganamos este metro 10, este metro 20, pero nos evitamos la posibilidad de tener acceso a la planta alta para efectuar alguna actividad en el futuro. ¿Está? Bueno, esta es la línea ¿cómo se llama? Del mostrador, con la caja ubicada acá, y ahí aparecen después, yo esto lo voy a subir, lo amplían y lo ven con más detenimiento, los distintos exhibidores. Acá tenemos los cortes que nos explicaba la Lucy los otros días, ¿ah? En donde decíamos, bueno, fíjense, acá está el plano de planta, la planta baja, la planta alta, el corte, cómo va a estar ubicada la campana, todo. Piensen que nosotros teníamos un local al lado, y que, por ejemplo, esta campana tenía que ser la misma. De hecho, después, si quieren, entre las cosas, les subo un relevamiento de todo el material de cocina y todo el equipamiento que había en el local de al lado, y la idea era cerrarlo y en 2 días mudarnos de un lado para el otro, para tener el local cerrado lo menos posible. ¿Ah? Eso, fíjense, detalles o cosas a tener en cuenta. Contrariamente a lo que pasa en la casa central, que es en Godoy Cruz, tiene la mayor cantidad de ventas los fines de semana. Este local en el centro, las ventas los fines de semana se caen y tiene más ventas durante la semana. ¿Por qué? Porque le vende fundamentalmente a gente que vive en el centro y gente que trabaja en el centro. La gente que trabaja en el centro de Mendoza los fines de semana no trabaja. Y la gente que vive en el centro de Mendoza, por lo general, los fines de semana
o son gente muy adulta que se va a comer a la casa de los hijos y entonces no está en la casa de ellos el fin de semana, o es gente que tiene una casa de veraneo, o parte para Chacra de Coria, o se va a algún otro lugar. Pero es muy poca la gente que se queda en el centro los fines de semana. Apenas algunos estudiantes. ¿Está bien? Entonces, ese traspaso de un local al otro lo planteamos para hacerlo en los 2 días, un sábado y un domingo. Bueno, aquí está un poquito más desarrollado. Bueno, esta es la planta de corte de cielo raso. El cielo raso que trabajamos fue este. Acá esto que se ve gris es el cielo raso que se modificó. Este otro es el cielo raso que el local tenía. Fíjense que modificamos la parte de atención al público. Acá apareció una puerta vaivén para que no se viera ese pasillo desordenado de ahí para atrás. Y el armado de la cocina. Y acá esos circulitos son los artefactos eléctricos. ¿Ah? Y este es un plano de evacuación, que es un plano de incendio y de seguridad que exige la Dirección de Comercio, en donde te figura cómo vas a evacuar a las personas o cómo van a salir las personas en el momento en donde hay un terremoto, un incendio, donde están ubicados los detectores de humo, donde están ubicados los matafuegos, y ahí después lo amplían y tienen las especificaciones. ¿Ah? Los renders, que hablábamos los otros días. Estos son los renders de cómo tenía que quedar el local. ¿Ah? ¿Por qué les digo de cómo tenía que quedar el local? Porque después cuando se ejecuta, como la ejecución en este caso no dependía de nosotros, sino que la hacía directamente el cliente, probablemente surjan modificaciones y surgen modificaciones. Y al concepto lo hicieron sonar. En la medida de lo que se pudo, se mantuvo, pero en una situación de una empresa en donde está permanentemente fijándose de gastar la menos cantidad de dinero posible, ¿no es cierto? Estos muebles que en el otro local eran oscuros, siguieron siendo oscuros. No quisieron revestirlo. ¿Ah? Ni comprar distintos, ¿cómo se llama? Ni comprar muebles nuevos y cosas así por el estilo. Piensen que a veces ellos estaban haciendo esa inversión importantísima respecto de lo que era la planta que están armando en Godoy Cruz, que esperábamos poder inaugurarla a fin de año, pero con todo este tema parece que no se va a poder. ¿Ah? Y entonces, en ese momento para la empresa eso era prioritario. No es que se trate de un desentendimiento o que no valoren el esfuerzo que uno hace. Piensen también de que la empresa es un organismo vivo que va reaccionando como consecuencia de lo que va pasando en el entorno en el que se desenvuelve. Y dentro de esas prioridades que puede tener la empresa, puede haber gastos que sean más prioritarios y entendibles, como el del desarrollo de la planta, que costó varios millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, de golpe, correrse del local tenía como objeto generar un ahorro, y ese ahorro no podía, justamente para destinarlo a esa planta, y ese ahorro tampoco puedo hacérmelo sonar yo en decir quiero un local de tales características, sino que ahí tenemos que dejar el ego de lado, no pensar que el propietario lo está haciendo porque no nos quiera o porque no valora nuestro esfuerzo, sino que decir, bueno, habrá que adaptarse, forma parte de esta situación o de este entorno de incertidumbre del que les estaba hablando. ¿Ah? Esta es la cartelería de la fachada, fíjense acá se ve el local viejo, esto es lo que planteamos como cartelería nuevo. ¿Ah? Y bueno, y estas son las opciones de cartelería que quedaron. Fíjense que acá habla de un menú fuerte, probar nuestras variedades, 30 variedades mensuales, y un menú saludable, en donde hablamos de fuerte, lo vamos a decir con este engordar y con este va a ser flaquito, pero ese menú fuerte está relacionado con una persona que quiera, que por ahí tiene que ver con una mayor actividad física en la labor que hace, y este menú saludable a lo mejor con alguien que tiene que trabajar en una oficina. ¿Ah? Y después los pasos a seguir, elegí, llevar y disfrutar, y todo rico, y este concepto que es como en casa, que juega con el que se come como en casa, o que como en casa, relacionado con que como en mi empresa, como en mi casa. ¿Ah? Bueno, el teléfono, bueno, y el cartel puesto en el local. Fíjense que se ven los muebles oscuros, a pesar de que todo lo demás lo revestimos en madera y quedó blanco. Preguntas. ¿No están mudos? ¿Culpa mía?
¿Cuánto tiempo duró el proyecto? ¿Cuánto tiempo duró qué parte del proyecto? El tiempo que nos lleva a nosotros proyectar esto no tiene que ser más de un mes y medio. Hoy, con la experiencia de haber hecho 4 locales para ellos antes. Entonces hay un conocimiento de cuáles son las valoraciones que va a hacer el cliente respecto de nuestra capacidad que no tenemos que llevar adelante, que no tenemos que desarrollar cuando tenemos un cliente nuevo. ¿Ah? Entonces, ahí se trata de tomar, hay decisiones, por ejemplo, yo les contaba a ustedes el trabajo en el marino, hay decisiones que puedo tomar yo en forma independiente. Mira, esto lo vamos a poner acá, esto lo vamos a poner acá, esto lo vamos a poner, y después la experiencia que suma el hecho de haber diseñado cocina. La primera cocina que le diseñé a ellos tenía 250 metros cuadrados. Esta es una cocina que no llega a los 60 metros cuadrados. Entonces, el nivel de complejidad y el nivel de conocimiento que tengo yo de los procesos que tienen que ver con la elaboración de comida es mucho más amplio que el que puede tener una persona que tenía hace 5 años atrás o 6 años atrás cuando empecé a trabajar con ellos. Hoy sé que hacen falta 3 tipos de frío diferentes, qué material tiene que ser inoxidable y qué no, cuáles van a ser las cosas que va a priorizar el cliente, de qué manera se va a desenvolver el proyecto. Yo dentro de la empresa tengo un aliado muy fuerte que es el gerente general, que es el hijo de la dueña, ¿ah? Y él comparte, o sea, entre los dos compartimos una visión, que se da de cuajo, o sea, se da de frente, choca con la visión que tiene la dueña, que es la que se encarga de la administración económica financiera del negocio. ¿Ah? Y entonces sé que lo que proponga tiene que servirle a Lucas, que es el gerente general, de argumento para ir a defender una idea frente a la madre, y sé también cuál es la forma de pensar que tiene la madre. Entonces, los argumentos que le doy, o con los que trabajamos, son argumentos que son firmes a la hora de generar este conflicto interno dentro de la empresa, que es en qué gastamos la plata. ¿Ah? Y hay veces que hay que ceder. Hay veces que hay que ceder y hay que decir, bueno, le damos hasta donde podemos. ¿Ah? Esta situación particular que nos está viviendo, nos está haciendo vivir hoy la pandemia, ¿no es cierto?, es una situación particular en la que yo tengo que ceder expectativas, ¿no es cierto? Y ustedes también ceden expectativas. De hecho, en las devoluciones me lo han puesto. No creíamos que una clase de tal forma, o me decepcioné cuando me enteré que iban a ser clases virtuales y no creía que pudiéramos llegar a este nivel de comunicación. Y yo hoy, se lo digo sinceramente, estoy feliz con el nivel de comunicación que tenemos. Y hasta inclusive no sé si no es más íntimo que el nivel de comunicación del curso, en donde ustedes están acostumbrados a ver al profesor al lado del pizarrón, ¿no es cierto? Y hoy nos vemos cara a cara y cada uno me está viendo como si le estuviera hablando en particular. ¿Ah? Entonces, hay que saber encontrar esas grietas que se van produciendo en esa incertidumbre para decir, bueno, ¿dónde me paro? ¿Dónde tengo mis ventajas competitivas? ¿Qué es lo bueno que puede tener el contexto de hoy? ¿Qué es lo bueno que puede tener el contexto de hoy? Y en este ejercicio que les planteo del diseño, imaginémonos qué pasaría hoy si viene un inversor o un dueño de un local y me dice, che Álvaro, que mira, tenemos que hacer tal local, yo calculo que esto del coronavirus se va a pasar en 6 meses. Como consecuencia de eso, los precios de los locales, porque hay mucha gente que va a cerrar los locales porque no puede bancar los alquileres, ¿no es cierto?, se van a caer. Si yo logro firmar un contrato hoy, que estamos en un entorno de incertidumbre respecto de cuánto puede durar la cuarentena, puedo lograr un precio beneficioso respecto de lo que pudiera ser el precio que lograría en una situación o que hubiera logrado hace un año. ¿Sí o no? Sí. Y si lo alquilo en el pasaje San Martín, que está venido a menos, puede ser más beneficioso aún. O sea que hoy podría estar negociando un local en el pasaje San Martín. Para que ustedes se den una idea de lo que valen, saben cuánto paga, cuánto pagaba hace 2 años el café este que les contaba que fui a tomar un café los otros días que no me gusta, el Starbucks por la esquina de Espejo y San Martín. Hace 2 años pagaba 150.000 pesos. Para que se den una idea de lo que es un alquiler
de un local comercial. ¿Cuánto tiene que vender en café por mes para cubrir los 150.000 pesos, más los costos fijos, bueno, más los empleados, más los costos variables, más todas las cosas? ¿Ah? Entonces, de golpe, si conseguimos un buen alquiler, o podemos negociar un alquiler hoy en el pasaje San Martín, que está venido a menos con el efecto del coronavirus y todo lo demás, pueden decirnos, che, tenemos este local, andá pensando en el concepto, andá pensando en un anteproyecto, andá pensando en una cosa, porque en cuanto se levante la cuarentena, quiero tenerlo abierto en 15 días. Quiero tenerlo andando y quiero tenerlo abierto en 15 días. ¿Y es una situación que es fantasiosa? No, no es fantasiosa, puede pasar en cualquier momento. ¿Mm? Y entonces ese es el ejercicio que les vamos a proponer. ¿Y vamos a tener toda la información del pasaje? No, no vamos a tener toda la información del pasaje, vamos a tener la que disponemos, y a lo mejor alguien podrá ir y sacar una foto, o alguien podrá ir viendo lo que se pueda, y eso lo compartiremos. ¿Está bien? Y veremos cómo resolverlo. Entonces, ese es el planteo del ejercicio. ¿Mm? Un proyecto así es como dijiste, bueno, los planos del pasaje de los locales los facilita usted, los vamos a dar nosotros algunos, los que se tienen, que son los planos originales de cuando se diseñó el pasaje. Pero nos faltan las alzadas. Las alzadas son en los cortes la altura de los locales. Estimamos, a ojo de buen cubero, por lo que conocemos del pasaje, que esperen que le estoy copiando la dirección de la reunión a Juan, que es el arquitecto, para mandársela y a ver si alcanza a desocuparse. Podemos verlo hoy, y si no lo vemos la semana que viene. Los planos los vamos a tener algunos planos para ver. Entonces, siempre es bueno tener contacto, sí, siempre es bueno tener contacto. Como usted cobra aparte de los materiales de diseño y toda la mano de obra, usted como cobra aparte de los... Depende. Ahí es una cuestión que tiene que ver con la accesibilidad, ¿ah? Y es la accesibilidad de mi servicio, ¿no es cierto?, a los distintos clientes que tenemos. Entonces, hay clientes en los cuales, por ejemplo, con la juguetería, con Alegreto, ellos me llaman y me dicen, resolve esto. Y yo le digo, bueno, ¿cuánta guita hay? ¿O cuánta plata hay? Y tenemos que estar ¿cuánto crees vos que nos iremos a gastar? Y uno, a ojo de buen cubero, por ejemplo, el local de la terminal de ómnibus, lo estimamos con el Jero entre 1.000.000 y 1.500.000 pesos de ponerlo a andar, ¿no es cierto? A eso piensen que el propietario tiene que agregarle la mercadería, tiene que agregarle equipamiento como son los teléfonos, la computadora, la caja registradora, todo lo que es la tarifadora fiscal, la alarma, las videocámaras, o sea, hay cosas que nosotros no manejamos, que maneja directamente él. Él me dice, mira, contraté la alarma y las videocámaras con tal, yo me pongo en contacto con el tipo, le pregunto qué es lo que necesita, vemos por dónde pasamos los cables, hacemos la cañería y buenas noches, ¿está bien? Pero lo que hacemos nosotros, que es el proyecto va aparte, el proyecto de eso, hoy a ellos les cobramos 150.000 pesos. ¿Ah? Y después llevamos adelante la construcción. En la construcción, por lo general, nos queda alrededor de un 20% de lo que se construye, de lo que se gasta en la construcción. Y vamos presentando una planilla de costos en donde vamos poniendo cada una de las etapas de las etapas y los gastos. Y vamos consensuando con ellos, mira, tenemos tanta plata, compraste primero esto lo compramos en negro o lo compramos en blanco, mira, este te lo financia, si consigues un buen descuento al contado, se lo pagamos al contado, si no se lo pagamos con cheque. Bueno, y me dan los cheques, voy, los llevo, los traigo, hay cheques que no uso, yo para que vean el nivel de confianza, ¿no es cierto? Hay cheques que no uso y me dicen rompelo, ahora yo ese cheque podría agarrar y a lo mejor cobrarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Le recorto la firma y mando una fotografía para que quede registro, una foto por WhatsApp para que quede registro de que el cheque lo rompí. Pues por ahí es más jodido
conseguir un momento en que devolverlo, y tampoco quiero andar yo con un cheque que está firmado para cobrar por 150.000 pesos, que no es mío, que si me llega a saltar a alguien en la calle, ¿cómo se llama? De alguna manera voy a tener que hacerme responsable por eso. ¿Mm? ¿Está? ¿Está más o menos clara la respuesta? Acá con Todo Rico ellos tienen un gerente o un encargado de mantenimiento, y el encargado de mantenimiento tiene sus contactos, y entonces tiene sus contactos y va consiguiendo dónde comprar. Y por otro lado está la madre de Luca, que se llama Estela, que está corriendo detrás del mango, jodiendo con que se cobre lo menos posible. ¿Ah? Y entonces en ese que se cobre lo menos posible, por ahí se contrata gente que no es lo suficientemente profesional como uno quisiera. Entonces va a ver el marco de la puerta y está torcido. ¿Mm? Los renders, ¿quién lo hizo? Los renders los hace el Mariano el No se rinoceronte. llama Rabbit ¿Qué? o Revit. Revit, creo que se llama, ¿o no? El programa de arquitectura. No, el Revit es para hacer render muy, muy, muy básicos. ¿Ah? Él los hace en uno que usan ustedes también, que tiene un rinoceronte. Yo lo tengo, no me va a salir el nombre. Keyshot. ¿En el cuál? En Keyshot. Keyshot. No les entiendo. Rinoceros. En el rinoceronte. ¿Ah? Y lo maneja muy bien. ¿Qué más? Revit es uno de los motores, pero hay varios, sí. Ahora ya es más fácil porque hay programas que son paramétricos, el Rhinocero es paramétrico, entonces si vos le cambiás la medida a una cosa, ¿El Revit cuál es? No, el Revit es buenísimo. El Revit es uno que usan los arquitectos, pero no sé si es muy bueno o mal. Sí, ya sé, sí, el Revit. No, ese es una masa. Ese programa te permite hasta manejar el tiempo de trabajo que te va a llevar cada uno de los proyectos y te hace los presupuestos y ¿cómo se llama? Y te define detalles, es paramétrico, vos cambiás de lugar una cañería y te cambia todos los planos en donde esa cañería pueda generar conflicto. ¿Ah? Tengo entendido que es como, para ellos es como para nosotros Solid, que te da los planos, te da Yo creo como que es todo. más que lo que es para nosotros el SolidWorks. Es mucho más. Porque de los amigos de los arquitectos, eso le pueden preguntar al Juan. El Juan maneja Revit y maneja hasta la plata que le tiene que pagar a cada uno de los colaboradores que tiene, en función de la cantidad de horas que ha... No, es una bestialidad. O sea, no solo es, sino que funciona como tablero de control también. De control del proyecto. ¿Mm? Y control del desarrollo del proyecto. Nosotros tenemos un programa que usamos mucho en la facultad que se llama BIM Archicad, que sería la competencia del Revit. Ajá. Que es tal cual, es eso. O sea, en el mismo programa están los planos, los cortes, las vistas, y si yo muevo un muro en el plano, se mueve en el corte, se mueve en la planta, en la vista, se hacen los planos de estructura, de instalaciones, de todo a la vez, incluyendo los renders también. Sí. Yo cuando les dije que era muy pedorro, era el SketchUp, que es lo básico, digamos. Me confundí el SketchUp con el Revit. ¿Qué más quieren preguntar? Los No sé, locales en la galería, dice acá. Y Julián Portillo. ¿Qué es los locales en la galería? Los locales en la galería, no, en el pasaje. ¿Nos lo da a elegir ustedes? No, los eligen ustedes. Una cosa que es importante en todo este tema del rescate histórico es que todos esos locales fueron pensados como locales comerciales, ¿ah? Inclusive los que dan a la calle. Y con el bendito devenir del neón y después del polifano, ¿cómo se llama esto? Bueno, las lonas, estas impresas y todo lo demás, se perdió la fachada del pasaje San Martín. Entonces, una cosa que sería interesante sería
proponer el rescate de esa fachada. ¿Ah? Y entonces decir, si esos locales en un origen fueron propuestos como locales comerciales, deben haber tenido un espacio destinado a la colocación de ese cartel. ¿Ah? Y en esa colocación de ese cartel, yo creo que se revalorizaría si nosotros hiciéramos carteles que tuvieran que ver con el estilo arquitectónico del local, la época en que fue del pasaje San Martín, la época en la que fue diseñado, porque de esa manera estaríamos revalorizando el edificio. Fíjense ustedes lo que pasa con las viviendas colectivas. ¿Saben lo que son las viviendas colectivas? Que el barrio Cano, al lado del hospital Lago Mayores, la ubican. Bueno, búsquenlo ¿cómo se llama? En Google Earth y vean esos edificios. Esos edificios son de un estilo arquitectónico que es... sí, es modernista, pero es Art Nouveau. No sé si Art Nouveau o Art Deco, pero uno de los dos es, ¿no es cierto? Yo te diría que son más Art Deco que Art Nouveau. De racionalismo. ¿Ah? Son del estilo arquitectónico que tiene el Hospital Central, el estilo arquitectónico del edificio Playa Serrana, que es el edificio que está en la punta del lago, donde hoy está el museo. ¿Ah? Y tienen un valor cultural como edificio, como construcción arquitectónica, que es impresionante, ¿no es cierto? Y entonces, con el devenir del tiempo, esos edificios se han ido deteriorando, la gente que vive en esos edificios no tiene ni idea de dónde está viviendo, en cuanto a lo que podría ser el valor arquitectónico, y empiezan a colgarles cosas, le hacen con una media sombra la cochera del auto, y qué sé yo, sin respetar ese valor arquitectónico. Al punto que la municipalidad después construye un jardín y le clava un jardín de ladrillo visto de carácter posmodernista, ¿no es cierto?, en donde lo mínimo que podría haber hecho la persona que se puso a proyectar eso es respetar el estilo arquitectónico que tiene un edificio que hay al lado del jardincito ese que han hecho, que se proyectó como unión vecinal del espacio, ¿ah? Y haber dicho, bueno, salvemos esto, veamos cómo lo revalorizamos, veamos cómo podemos hacer de que esto se viva como fue pensado para vivirse, ¿no es cierto?, respetando los espacios públicos, respetando los espacios semipúblicos, manteniéndolo en condiciones. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, fíjense cómo se va deteriorando a partir de la falta de conocimiento. Yo creo que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si nosotros no conocemos los estilos arquitectónicos, no conocemos cuál es el diseño relacionado con esos estilos arquitectónicos, no podemos tener amor o pasión por lo que estamos haciendo, ni respetar lo que estamos haciendo. ¿Ah? Por eso les digo, busquen mucho de información de cómo eran los locales en esa época, qué características que tenían. Art Deco, pone el Jonathan, y si lo pone el Jonathan debe ser, porque le tengo confianza. No. Entonces, piénsenlo por ese lado, piensen de cómo pueden revalorizar la experiencia de visitar el pasaje San Martín. Piensen que hay gente que paga hoy a chicos de la edad de ustedes que estudian turismo para que los lleve y los meta por los laberintos que tiene el pasaje San Martín adentro. ¿Ah? Vamos a ver, hay muchas fotografías, lamentablemente el relevamiento fotográfico que hizo el Juan tenía que ver con lo que él estaba preocupado de, que eran el reacondicionamiento de algunos espacios, de algunos lugares, y no tiene tanto que ver con lo que puede ser la estética o lo que nos gustaría ver. Pero si alguno tiene la posibilidad y vive cerca, vive en el centro, de escaparse, ir y sacar fotografías, que se ponga el barbijo para que no le cobren los 50.000 mangos de multa, pero que vaya y saque 3 o 4 o 5 o 10 fotos y las compartimos y tenemos más información para trabajar. Pasaje San Martín, miren, ahí ya encontraron, el Nicolás ya encontró esta página está llena de fotos.
una página donde está lleno de fotos, en donde pueden ir empezando a ver un álbum. El Juan parece que no va a poder vernos hoy, pues ya son las 1:20, y bueno, ya a esto le quedan 8 minutos, así que si no hay más dudas, pregunten lo que quieran. Los equipos ya están todos armados, ahí no sé si les dije que había 2 equipos de 3, júntense, ya hagan uno de 6, y yo les voy a armar los equipos en el transcurso de esta semana, para que hagan, no sé si tienen que hacer alguna entrega, porque no me acuerdo, pero si les he pedido alguna entrega para que ya la hagan en equipo, y empiecen a buscar información respecto del pasaje. Sí, tienen que hacer esto del concepto, de empezar a elaborar el concepto del negocio que piensan hacer, y a mí me interesaría que generáramos un apunte de cátedra de concepto, entre todos. Después, por equipo, quiero pero lo vamos a hacer más adelante si tenemos tiempo, que con todos los trabajos que hicieron de los conceptos de contexto cultural, sociología, bueno, de la práctica 2, por equipo hagan un solo apunte, y ese apunte lo vamos a dejar como apunte de cátedra. Hay una entrega para el viernes de dibujo técnico, mecánico y arquitectónico. Perfecto, esa la van a hacer dice que ya se juntaron ustedes, pero yo tengo que organizar los equipos dentro del aula virtual, para que la entrega que haga uno sirva y les sirva para todos. Con que haga uno solo la entrega es suficiente. No hace falta que entreguen o sea, que hacen una entrega por equipo. Pero bueno, lo entrega uno del equipo y yo después organizo el aula y a mí me lo acomoda solo eso, así que no se preocupen. Y para la semana que viene vamos pensando en esto del concepto. Sí. Nicolás dice, ok, ahora te pasamos el nombre del grupo. Sí, pásenme ordenadito, no sé si la Martina ya lo tiene, o alguno de los chicos, o el Agustín, o el Jero lo tienen, ya los grupos armados, y me lo pasan. Ahí Nicolás ha compartido en el grupo un blogspot con fotos del pasaje San Martín. Bueno, lo terminamos acá. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Tienen los micrófonos abiertos? Profe, yo tengo una pregunta, Sí, la última. no. Por ejemplo, si un equipo elige un local de la fachada, Sí. los otros grupos no van a poder elegir el mismo, van a tener que elegir otro No, local. pueden elegir el mismo si quieren. Ah, ok, buenísimo. Pero yo creo que les va a gustar más otro, que ni conocen. Cuando veamos los planos, lo van a ver. Había un boliche cuando yo era chico, que estaba en el sótano del pasaje San Martín, al cual se accedía por el kiosco que está al lado del Cito, que lo tuvieron que cerrar porque la escalera tenía 70 centímetros de ancho, y para un local que es un sótano que ocupa toda la esquina, piensen que tiene una arquitectura como la del Gordo Porcel. El interior del boliche está decorado por un arquitecto, no me acuerdo el nombre del arquitecto, pero lo van a ver en los planos, y por ahí a lo mejor ese sería un buen local para hacer un almacén de artículos regionales, o un supermercado de artículos regionales gourmet, o una cosa así por el estilo. Pero bueno, esa es una idea mía, no necesariamente tienen que adoptarla ustedes. Pero bueno, pónganse a pensar qué tipo de cosas pueden servirle. No importa que 2 o 3 elijan el mismo local, al contrario, por ahí puede ser útil para que compartan la información que tengan respecto a las características del local. Y vayan pensando en un tipo de negocio que les resulte interesante o innovador, o en donde a lo mejor, no sé, tenga que ver con no sé, yo si pusiera, por ejemplo, una librería ahí, tendría una librería que se dedicara a vender, no sé, como las de Palermo Soho, con muchas cosas de diseño y muchas cosas antiguas.
que tuvieran que ver con cosas fabricadas hoy, ¿cómo es? Con cosas vintage, ¿no es cierto? Y sería el lugar ideal para venderlo, y que estuvieran más cerca a lo mejor de una regalería que los artículos de librería, sin dejar de tener los artículos de librería. ¿Ah? Pero eso podría ser algo, el espacio, el pasaje San Martín podría ser algo que potenciara ese tipo de actividades comerciales. ¿Mm? ¿Más preguntas? No, profe. Bueno, ¿les entusiasma el proyecto? ¿No les entusiasma el proyecto? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. me alegro muchísimo. Bueno, estamos en contacto a través del grupo. Los saludo, les mando un beso grande como todas las veces. Pásenla bien y traten de entretenerse lo más posible. Necesito que entren más al aula virtual, porque a través del aula virtual el guaraní es la forma que tiene controlar sección alumno la participación de ustedes en las actividades. Entonces, yo ahí he compartido, no sé si alguien ha entrado y lo ha visto, el primer ítem que aparece arriba de la biblioteca es una serie de videos de un productor norteamericano que hace videos de diseño nada más, y está publicando un video gratuito por semana. ¿Mm? Y entonces les he puesto el link a la página de donde se publica el video gratuito por semana. La semana pasada hubo uno de Dieter Rams, muy bueno. La semana anterior yo no lo alcancé a ver, pero había uno que se llama Urbanized, que es una película que vimos el año pasado en la cátedra con los chicos. Sí, profe, Métanse ahí, vean. ¿Qué? yo vi el de Dieter Rams y estaba bueno, estuvo Bueno, muy bueno. Se publican todos los martes los videos. ¿ah? Entonces métanse y véanlo. Después tienen la biblioteca. En la biblioteca van a encontrar mucha información respecto de, bueno, en la biblioteca está lo que les acabo de pasar, el librito este que les acabo de pasar de proceso de diseño del INTI. ¿Ah? Y hay material que es interesante que vayan leyendo. Hay una tesis de una chica de la Universidad de Palermo, creo que se llama Cómo hablan o lo que dicen los objetos, que está bueno que la lean también. ¿Ah? Y péguenle una mirada, por ahí encuentran algo. Y si hay algún tema que les interese y no haya material, me dicen, porque yo estoy en un grupo que se llama Academia, donde se publican discusiones y cuestiones de diseño, y de donde puedo bajar libros y subírselos. ¿Mm? Buenísimo, profe. Buenísimo, profe. Sí, te habías comprometido a pasarme el Neufer, Neufer, que lo tenías en PDF, y otro libro más también. No le dejé el link a los videos en el grupo. Entren por la página, porque de esa manera, entrando por la página, queda registrado que ustedes están participando de las distintas actividades. Por ahí yo sé que puede ser difícil conectarse, o tener problemas o cosas así por el estilo, y por ese... Lucy, mandámelo en un Google Drive al Neufer, y yo lo subo.